vamos a ver, para librar a una persona o a un endemoniado de esta naturaleza, primero que tenemos que saber, y lo he dicho muchas veces, es saber quién eres, saber cuál es tu posición en Cristo, podríamos decir, qué tú eres en Cristo, saber la autoridad que nosotros tenemos, tienes que saberlo, y conocer la posición del enemigo y cuál es su situación delante del Creador y de Dios. Tienes que saber claramente eso. Conocerte a ti, conocer cuál es tu posición y conocer la posición del enemigo. Tienes que estar claro en eso. Porque es importante en una guerra, y más en la guerra espiritual, saber en la fortaleza de las armas que tenemos. Vamos a leer Lucas 10. Lucas 10, empezando en el verso 1, vamos a ver esta condición. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha. Esta palabra significa que hay mucha gente en el mundo. Hay muchas personas. La mies son las personas. Mas los obreros son pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obrero a sus mies. Eso está hablando que oremos, hermano, para que Dios nos envíe personas o nos haga personas que podamos ir a las personas y hablarle del Evangelio. Eso es lo que está diciendo ese verso. Por tanto, dice, id, he aquí yo os envío como cordero en medio de lobos. Primeramente, el Señor dice que vamos como cordero en medio de lobos. Ya sabemos a dónde vamos. El mundo está lleno de lobos. No vamos a un lugar fácil, vamos a un lugar difícil. Son lobos los que están allá afuera. Dice, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella hayan. Ok, vamos hasta el 8 primero. Esto fue un envío específico que Dios le dio, Jesús le dio a 70 hombres, que él iba a visitar ciertas ciudades y le mandó a hacer cierta obra antes que él fuera. Y vimos la condición que él le pone: la humildad, la mansedumbre, la sencillez que ellos debían de llevar, y la aceptación de lo que sucediera alrededor de ellos, que fueran mansos en todo momento. No es que vamos a ir ahora en esta misma posición, pero sí vamos a ir en la condición que él dice: vayan mansos, acuérdense que ustedes van como cordero. Aquello fue algo muy específico. Ahora, él le da una dirección y le dice lo que tienen que hacer. En el 9, sanad a los enfermos que en ella haya. Decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, digan, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos como contra vosotros. Pero todo esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Besaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras,
tiempos a que, sentadas en silicio y ceniza, se habrían arrepentido. Wow. Miren la diferencia. El Señor dice, Él les mandó a estas personas a predicar el Evangelio, a hablarle del reino de Dios. Y estas personas que no recibieran el reino de Dios, dice que van a recibir peor castigo que el que recibió Sodoma y Gomorra. Porque el reino de los cielos se está acercando y tenemos que entender, ¿cómo decir? Entender la supremacía del momento que se está viviendo. Y los discípulos debían de entender que ellos llevaban algo más grande que lo que se llevó a Sodoma y a Gomorra. Si en Sodoma y Gomorra se hubieran hecho los milagros que se están haciendo hoy, dice, Sodoma y Gomorra se hubieran arrepentido. Y después dice el 14, por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, a mí oye, y el que a vosotros desecha, a mí desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. En otras palabras, los demonios nos obedecen. Nos obedecen. Cuando Dios manda a alguien a que haga algo, tiene que entender, y tenemos que entender, que lo que Dios nos va a hacer, nos ha mandado a hacer, Él va a estar detrás de eso. Él va a sostener ese envío que Él ha dado. Y fíjense aquí, Él le dijo eso, vayan y salen a los enfermos. Pero ahora los demonios se sujetaban también. No solamente se llamaban enfermos, sino que vinieron diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan. Estamos haciendo lo que tú no nos dijiste. Porque Él les dijo, vayan y sanen a los enfermos. A ver, sanen a los enfermos. En el verso, y sanar a los enfermos que en ella haya, y decirle, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Eso fue lo único que dijo Jesús. Pero ahora aquí dicen, no solamente sanamos enfermos, sino que los demonios se nos sujetan en tu nombre. Él les dijo, dice Jesús, yo veía a Satanás caer desde el cielo como un rayo. Cuando Satanás vio que estaban echando demonios 70 hombres, dijo, esto nunca ha pasado en la tierra, voy a averiguar qué es lo que pasa. Y vino desde los cielos, como dice la Biblia, que ellos andan en los lugares celestiales, y bajó a la tierra a ver qué estaba pasando. Jesús le dice a los discípulos, he aquí yo os doy potestad de hollar, pisotear, serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Aquí nuestro Señor le dice a sus discípulos la condición y la posición que ellos tienen delante del enemigo. Lo primero que tenemos que entender es que nada nos puede dañar si estamos con el Señor. Nada me puede dañar. Puedo pisotear la serpiente y el escorpión, símbolo de Satanás y sus demonios. No hay por qué tener miedo. Esto es lo primero que tiene que tener un cristiano claro cuando está en lucha espiritual. No hay por qué tener temor. El temor no puede existir en un hombre y una mujer de Dios. No puede existir, porque los demonios no tienen poder contra él. No hay autoridad en los demonios contra nosotros. ¿Estamos entendiendo? Dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Y quiero aclarar esto bien, porque esto es importante. Porque muchas personas, cuando empiezan a echar demonios, cogen tanto orgullo que creen que eso es lo más grande del mundo. Y Dios le pone aquí un buen cinturón en la boca a nosotros. ¡Ey! No se regocijen de que ustedes echan demonios. Regocíjense de que su nombre esté inscrito en el libro de la vida. En los cielos, que allí esté su nombre y no esté borrado. Porque si ustedes echan demonios, pero no tienen el nombre inscrito ahí arriba, ustedes no le vale nada echar demonios. ¿Me están entendiendo?
Entonces es importante que entendamos que echar demonio es una función natural. Pero que el que echa demonio tiene que entender que no puede tener un concepto demasiado elevado de lo que él es. Por eso Jesús le dijo, los mando como cordero en medio del lobo. Ustedes son ovejitas en medio del lobo. Y compórtense de esta manera. Y no se me regocijen de que echan demonios. Regocíjense de que su nombre está inscrito en el reino de los cielos. Eso es lo importante. Esto es lo determinante. ¿Se siente bien, hermano? Sí, sí. Quería añadirle porque en Apocalipsis dice que viene una parte ahí al Señor y dirá, no echamos demonios en tu nombre. ¿Y por qué ahora nos rechazas a nosotros? Así es. Hay un grupo de gente que sí. Dice el verso 21, así es. En aquel día, en aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, dice que Jesús se regocijó, se alegró, se gozó en el Espíritu del Señor y dijo, yo te alabo, y le dio una oración al Padre. Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Dice que son niños. Los sabios y los entendidos no entienden esto. La ciencia no la puede entender. Los sabios del mundo no lo entienden, más lo entienden los niños de Dios, los escogidos, las ovejitas, los humildes y mansos de corazón, pero que saben que tienen el poder para pisotear serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo y que nada les dañará. Ahí está la diferencia. Son humildes, sencillas personas, pero que Satanás no tiene poder contra ellos. Los sabios y los entendidos están bajo el poder satánico, pero los niños no. Se lo revelaste a los niños, Padre. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Jesús determina a quién revelarle: el Padre. Él es el que nos revela al Padre. ¿Ok? Ese niño, ese que tiene un corazón de niño, Jesús lo considera una persona al cual Él le revela quién es el Padre. Padre, a ti te agradó. Y ahora dice que y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre. Ni quién es el Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. El que conoce al Hijo y el Hijo le revela al Padre, hermano, tiene el conocimiento supremo de la verdad. Esa fue la oración que está en Juan capítulo 17, verso 3, que dice: Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo que has enviado al mundo. Dice por aquí: y volviéndose a los discípulos le dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Están entendiendo ese verso? Los profetas del Antiguo Testamento quisieron ver a Jesús. Quisieron ver el momento en que el reino de Dios se manifestara en la tierra, el Hijo del Hombre. Ellos no pudieron ver eso. La autoridad de Dios contra el reino satánico, destruyendo el reino de Satanás, echando fuera el reino de Satanás, como lo hicieron estos discípulos. Dice, ellos no pudieron hacer eso. Mas ustedes lo están viendo. Bienaventurados sus ojos que ven estas cosas. ¿Están entendiendo, hermano? Nosotros somos bienaventurados que participamos de esta obra de nuestro Dios en estos tiempos. La lucha espiritual verdaderamente
comenzó a partir de la iglesia. Comenzó a partir de la iglesia, donde Dios venció al enemigo, como lo hemos leído, y ahora nos ha dado la autoridad a nosotros para que nosotros obliguemos a Satanás a no mantenerse con nosotros. Esa es la obra. Satanás no puede mantenerse con la iglesia. Y la iglesia debe de ser astuta, o mejor dicho, sabia, consciente de que el enemigo no puede estar contaminándonos a nosotros. No podemos tener levadura dentro de la iglesia. Tenemos que limpiar la iglesia de toda contaminación. Tenemos que luchar para que la iglesia sea una masa sin levadura. Una masa limpia. Porque nosotros estamos esperando que Dios venga por nosotros. Y Él dijo, voy por una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, que no tenga contaminación. Y Dios quiere que esta lucha espiritual se convierta en una lucha de tal forma que la iglesia se purifique. Que la iglesia no permita espíritu dentro de ella. Tenemos que estar persuadidos y avispados a que el enemigo no se nos meta aquí dentro. Porque nos vira esto al revés, hermano. Y nos gana nuestra alma para la muerte. Esa es la verdadera lucha espiritual. Muchas veces las iglesias ponen su lucha espiritual en pelear con espíritus, pero no pelean la batalla verdadera que la vamos a estudiar en los próximos estudios que vamos a hacer. La verdadera lucha contra Satanás la vamos a ver en el capítulo 10 de 1 de Corintios y Efesios 6. Vamos a tratar esta parte. Y en Hebreo también, esta parte la vamos a tocar para entender la guerra espiritual. ¿Ok? Y luchar esta batalla. Vamos a terminar aquí. Amén. Vamos a terminar con Lucas. Vamos a pasar el próximo domingo a Marcos. Tengo en Marcos otra autoridad. Para resumir, sabemos que los espíritus no tienen autoridad y poder para hacernos daño. Nosotros somos la autoridad basada en la palabra que Dios nos ha dado. Eso es lo primero. No hay temor. No puede haber temor. Sí, tenemos la Santa Cena. Ahora vamos a tener la Santa Cena. Amén, hermanas. Vamos a ver, oren para que el Señor nos dé sabiduría en esta enseñanza, por favor, hermano. Amén. Gloria a Dios.